De nuevo, bienvenidos a Fotogramas al Aire. Tenemos hoy otra sesión de nuestro curso de lenguaje cinematográfico. Vamos a hablar de uno de los asuntos más descuidados y que tiene más valor. De hecho, cuando uno va a cine, a las salas, se encuentra que muchas veces se queja del sonido de la película y vamos a mirar que a veces es más un problema del espacio en el que se reproduce que de la producción en sí mismo. Los invitamos además a que se suscriban a nuestro canal, compartan y envíen comentarios. Sé que esta sesión en particular va a tener muchísimos elementos para preguntar, sobre todo porque no estamos intentando abarcar todo lo que se puede decir de sonido, vamos a hacerlo con lo más esencial, y eso esencial está dividido en 3 elementos básicos, 6 categorías divididas en 3 pares que nos sirven para hacer análisis y vamos a combinar eso para llegar a un resultado. Para comenzar entonces debemos tener en cuenta que hay unos elementos previos que deberíamos considerar para hablar del sonido. El primero se le debe a Marcel Martin, libro El lenguaje del cine, traducción del año 57 de Gediza, y en el cual él hace una aclaración sin que sea aclaración en sí misma. La mayoría de los espectadores de cine, cuando intentan hablar del sonido en el cine, hablan de banda sonora. Pero resulta que el capítulo específico de sonido que tiene Marcel Martin lo llama universo sonoro. Primer elemento esencial para hacer un pequeño cambio. El segundo aspecto es muy importante y es que así como yo estoy de pie debido a que tengo huesos y a esos huesos están insertados tendones, nervios y músculos, el sonido va a ser ese esqueleto que sostenga la imagen. Muchos de ustedes pensarán que si la película, como suele ocurrir con algunos ejemplos específicos más que la generalidad, por el hecho de no tener música no se puede aplicar este criterio. Vamos a hablar de sonido y enseguida entenderán por qué, como una estructura, como el soporte para la imagen. Y el tercero es un elemento que se le debe a uno de los teóricos del cine, quizás el que más riqueza le ha dado a la teoría, que es el francés Michel Chion. Es un compositor, músico para cine y además teórico de cine, con unas traducciones en castellano valiosas. Varios libros de él existen en la ciudad, pero también se pueden encontrar otros que no se han traducido, como El sonido en el cine. Entonces, después, ese último personaje, Michel Chion, nos hace una aclaración, creo que es en La música en el cine, su libro, donde nos dice que cuando la música ha desencadenado una emoción en el sistema del espectador, por mucho que el espectador quisiera controlar esa emoción ya desencadenada, tiene que liberarla completamente para poder seguir con una emoción nueva. Es decir, si alguien está en una comedia y la música ayuda a desencadenar esa emoción, pues el espectador se reirá hasta que sienta que ya no es necesario. Igual en una película, por ejemplo, de terror o una película muy triste, y Michel Chion es enfático. Si la emoción se desencadenó, hay que liberarla para poder pasar a un nuevo elemento. Teniendo esas 3 consideraciones previas, vamos a ver cuáles son los 3 elementos que maneja Marcel Martin y cuáles son las categorías que sirven para analizar esos 3 elementos en cualquier película. Entonces, tenemos aquí que los elementos son los que tenemos en este lado, que son las voces, y veremos más adelante a qué se refiere eso, la música, que es lo que la mayoría de la gente considera banda sonora, y los ruidos. Por desgracia, los ruidos mal considerados en muchísima teoría del cine, donde se dejan de lado y se pone como elemento esencial solo cuando ese ruido cobra mucho valor. Y vamos a tener entonces 6 categorías, que son las que están aquí en la horizontal, y esas 6 categorías están divididas en 3 pares. Vamos a tener primero la fuente sonora, luego quién escucha, que puede ser el espectador o el personaje, y finalmente una relación emocional. Esa relación emocional inicialmente se plantea que es entre lo que la imagen muestra y lo que el sonido, sobre todo la música, representa, aunque vamos a ver que Michel Chion nos dice que también pueden ser los ruidos un elemento que sirvan para esa última pareja de categorías.
Entonces, vamos a ver que la fuente sonora tiene 2, la escucha tiene otros 2 y la relación emocional tiene otros 2. Y esos elementos se van a combinar con los 3 elementos, o sea, yo puedo cualquiera de ellos plantearlo en estas 6 categorías y me va a dar una riqueza inusitada. Repito, como dice Michel Chion en sus libros, es un universo que hasta ahora se había planteado exclusivamente desde la imagen y se ha escrito muchísimo sobre ella, pero se había escrito muy poco sobre el sonido. Y para ello entonces vamos primero a mirar ejemplos que nos permitan entender cómo las voces juegan un papel preponderante a partir de las 6 categorías. Vamos a mirar el primer ejemplo. En este ejemplo tenemos a un personaje que es Al Pacino en una película que se llama Looking for Richard, que es una obra de teatro de Shakespeare, que en este caso es un híbrido entre documental y argumental, porque se plantea el montaje de la obra de teatro, pero como si estuviera filmando, y además el actor es el director al tiempo, Pacino es director de la película, y el primer elemento de una voz puede ser el monólogo. No es frecuente que en cine encontremos monólogos, y mucho menos que el monólogo esté hecho en el escenario, como ocurre con Ricardo III, que para poder expresar algunas cosas que siente, las dice a viva voz. Vamos a mirar el ejemplo de Pacino haciendo de Ricardo III. But I will not keep her long. Olviden, por ejemplo, que ahí hay música. Si pensamos exclusivamente en términos de la voz, vamos a encontrar que Pacino, se dieron cuenta, gira, la cámara nos permite ver un espacio más amplio, está solo. Por eso hablamos de un monólogo. Tenemos un segundo ejemplo muy hermoso que es El vuelco del cangrejo, la película de Oscar Ruiz Navia, en la cual tenemos un monólogo. A pesar de que este es el tráiler, quiero que pongan mucho énfasis en el momento en que se presentan 2 personajes en la hamaca. Entonces vamos a darle play al video y vamos a mirar un diálogo, que pueden ser muchos, pero en este caso es un diálogo muy particular. Y mientras empieza nuestro diálogo, miren que los personajes aquí van a hacer una presentación. Me interesa muchísimo que ustedes escuchen esta primera parte. Oiga, amigo, ¿se siente bien? Sí, estoy bien. Mi nombre es Lucía, ¿y usted cómo se llama? Don Daniel. Entonces yo me llamo Doña Lucía. Sí, ve, si uno le da un vuelco no se escapa. Daniel, levántese. Este lugar está llenando de... Vamos a dejarlo ahí Cuídate y mucho, no que se te olviden limpian por el favor combate. del momento en que aparece el primer personaje del afro, que se llama Cerebro, y luego cuando aparecen los cangrejos que dan título a la película, y las voces, porque estamos hablando del sonido, porque de eso hablaremos un poco más adelante. Vamos a mirar el tercer elemento, y es que haya un narrador. Los narradores en cine son frecuentes, los espectadores están acostumbrados, pero vamos a ver uno muy especial, en este caso la voz de Emma Thompson en Stranger Than Fiction, más extraño que la ficción. Was a man of infinite numbers, endless calculations, and remarkably few words. And his wristwatch said even less. Every weekday, for 12 years, Harold would brush each of his 32 teeth 76 times. 38 times back and forth, 38 times up and down. Every weekday, for 12 years, Harold would tie his tie in a single Windsor knot instead of the double, thereby saving up to 43 seconds. His wristwatch thought the single Windsor made his neck look fat, but said nothing. Every weekday, for 12 years,
Harold would run at a rate of nearly 57 steps per block for 6 blocks, barely catching the 8:17 Kronecker bus. His wristwatch would delight in the feeling of the crisp wind rushing over its face. Vamos a dejarlo ahí y tengan presente, el narrador lo vamos a separar del monólogo en la medida en que el monólogo se supone que es la expresión de un personaje que está evidenciando un sentimiento, una situación, una emoción, y el narrador es más una persona que nos cuenta unas situaciones acerca de alguien o de algo. Vamos a mirar lo que sigue, donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer unas combinaciones de lo anterior. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva entonces tenemos la posibilidad de ver que la música, acabamos de hablar de las voces, la música va a tener un papel preponderante en muchos cines. Hay unas películas, sobre todo películas muy contemporáneas, que optaron por no usar música. Vamos a ver cómo funciona eso en las 6 categorías. Vamos a pasar a este primer ejemplo y vamos, antes de ponerlo, este término, música de pantalla, es un término de Michel Chion, voy a devolverlo. Michel Chion dice que existe la música y esa música puede ser diegética, que esté presente en el argumento, o extra, que no esté presente, como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Pero él, para algunos espectadores, entonces hace diferencia. Cuando está presente y el espectador puede ver y saber, así no vea, que el personaje y la situación musical están ocurriendo en el argumento, lo llama de esta manera, música de pantalla. Vamos a oír el ejemplo de Little Boys, una película británica. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. I couldn't aspire Vamos a detenerlo aquí to anything y vamos a pasar a la higher. siguiente categoría. Porque la música de pantalla, que será música diegética, es una música donde el espectador debe tener en cuenta que, como en este caso hay una cantante, y aunque yo no vea la orquesta, supongo que esa orquesta la está acompañando ahí en ese cabaret, puede ser una música que suene en un radio, en la televisión, en un concierto, o puede ser una música que esté grabada y yo no vea la fuente, pero sepa que porque los personajes la están escuchando en ese momento, es una música de pantalla o diegética. Tenemos otro ejemplo colombiano, Retratos en un mar de mentiras, de Carlos Gaviria, donde en el tráiler nos muestran que la música de fondo, se va a llamar de fondo, porque Michel Chion nuevamente quiere diferenciarla de la que se aparece en pantalla. En este caso van a oír a María Mulata, que es la que hace la música de esta película, y vamos a ver a Edgardo Román y a Paola Baldión, esta hermosísima y muy buena actriz colombiana que vive y se formó en Canadá haciendo un personaje muy importante. Recuerden, tenemos como ejemplo la música de fondo. Como pueden ver, mejor película y mejor actriz en el Festival de Cine de Guadalajara, y eso habla muy bien tanto de la actriz como del director. Que se iba a deshacer de mí. ¿Y qué, prima? ¿Usted ya sabe qué hacer con todo ese billete? Porque esas tierras del abuelo valen mucha plata. Usted bañadita se ve chusca, ¿no? No pare, por favor. No pare. ¡Suélteme, Marina! ¡Me va a hacer estrellar! Van para una requisa. Ahí terminó la música, Aquí empezó me le otra parezco. distinta. Pero en ambos casos, la música que teníamos era música de fondo. A pesar de que oigamos
unos instrumentos y oigamos la voz de María Mulata y después oigamos una música con un coro, en ningún momento podemos decir que esa música está presente en el argumento, sobre todo porque empieza en un río, después la vemos en ese Renault 4 emblemático de una década específica en Colombia, por las carreteras, y después vemos lo que está pasando en el campo y oímos la nueva música, y en ningún momento uno podría decir esa música está puesta o en un equipo de sonido o en un parlante, y mucho menos que haya un grupo cantando ahí. Tenemos otro elemento. Bueno, vale la pena dejar este pequeño clip para que ustedes se den cuenta de cómo en medio de una película que es tan dramática como Retrato en un mar de mentiras, en el cual se narra lo que ya vieron, recuperación de tierras, desplazamiento y demás, hay un momento para el humor como este. Le pediría que nos dejaran rodar este clipcito. ¿Schwarzenegger o no? Perfecto. Disculpa si yo no conozco el mar. Yo sé, pero... Entonces vamos a un nuevo elemento, y en este caso lo que quiero explicarles en el siguiente ejemplo sonoro es que esta música de fondo, Michel Chion le quiere explicar a los lectores de su libro de dónde viene el nombre de esa palabra. Resulta que en el siguiente clip nos vamos a encontrar a un personaje que existió, y si ustedes encuentran similitudes con una película norteamericana hecha por Meryl Streep y Hugh Grant hace poquito, no es un accidente, Hollywood siempre copia y termina haciendo cosas que en otros países ya se hicieron. Marguerite es una película también reciente en la cual se cuenta la vida de este personaje, y dice música de foso, y le pusimos el nombre del autor de los libros, porque en esa música de foso él dice: el origen de la música de fondo en cine, de la música extradiegética, se debe a la música que en los teatros no se hizo para ser escuchada exclusivamente. ¿Cómo así? Cuando ustedes van a un concierto, ese concierto está hecho para ser escuchado por los espectadores, pero cuando ustedes van a una ópera, a un ballet y algunas obras de teatro, la música no está hecha para ser exclusivamente escuchada, sino para ser acompañante de. En otros contextos la llaman música incidental. En este caso, Michel Chion, para mostrarnos que esa música estaba en los teatros ubicada en el foso, normalmente adelante del escenario, más bajo para no estorbar la visión del público. Entonces nos dice que para hacer esa diferencia, música de pantalla, música de fondo, la recordemos como música de foso. Con este maravilloso ejemplo, la música de foso serían los músicos que van a ver a continuación. Ça va, rentrez ou sortez, monsieur, mais laissez pas la porte ouverte. C'est insupportable. Elle a toujours chanté comme ça? Ah non, elle a beaucoup progressé. Bueno, ahí tiene el director, y la idea es que se cuenta algo similar a lo que después harían en Estados Unidos, diciendo que también existe el personaje. Probablemente las dos existen, porque también dicen que esta está inspirada en un evento real, pero la primera fue la francesa. Esa música de foso entonces nos permite ya diferenciar con mayor precisión música que está en el argumento y música que no está en el argumento. Vamos a pasar adelante en la siguiente diapositiva, donde nosotros podemos encontrar la combinación de los factores que ya hemos visto hasta el momento. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver los ruidos. Voy a retomar a Michel Chion porque él tiene un capítulo dedicado exclusivamente a esto, y dice que en el cine, en determinado momento, y si ustedes se devuelven, por ejemplo, México 1933, se hace El prisionero 13 y ven la película y se oye exclusivamente lo imprescindible. Una persona abre una puerta y se oye esa puerta, pero a pesar de que camina por un patio interior de una casa, no oímos el viento, el roce de los pies, no oímos el vestido, no oímos absolutamente nada. Se ponía el sonido que era imprescindible. Entonces ahora se está llevando a un nivel muy elaborado, y ese nivel nos permite que muchos ruidos aparezcan. Pero esos ruidos tienen muchas posibilidades, como en este caso.
Foley es el nombre de los ruidos que están asociados al cuerpo humano. Cualquier elemento, desde lo que puede ser la voz, aunque la voz la separamos, pero lo que puede ser el roce de algo como haría yo en este momento en el micrófono, o el hecho de un paso, una puerta, una llave que prende un automóvil, cualquier elemento, incluso el que no tenemos aquí, pero les invitamos a que miren en Trainspotting, la primera Trainspotting, donde cuando él se come las pastillas de heroína, le toca ir al baño y oímos el tracto intestinal en el momento en que él ya no soporta y entra al peor baño de Edimburgo. Entonces, el Foley es muy importante porque nos muestra un universo como el que tiene Bergman en Gritos y Susurros en esta película de los 70. Miremos que el Foley está en la ropa, en las sábanas, pero también en elementos interiores como la respiración y otros elementos del cuerpo. Esta es una de esas películas que se recomiendan profundamente. Yo pediría que nos devolviéramos al minuto 3:09, que es el que está indicado ahí, para que ustedes puedan tener ese elemento especial. Podemos ponerlo ahí y van a oír la sábana, la almohada, la pijama. Podemos dejarlo ahí y lo dejamos en ese largo tramo porque estamos abriendo la película y al espectador están presentando el eje central, el personaje que sirve de eje a toda la película, porque son 3 hermanas, esta está enferma, ya se dieron cuenta que está muy enferma y que el dolor es intenso, pero Bergman, en un acto de trabajo muy profundo, lo que hace es desnudar de música y descargar todo el peso del ejercicio para el espectador en la actuación, la iluminación, el maquillaje y en este caso el Foley. Y reitero, dense cuenta que si estamos hablando de la sábana, la pijama, la almohada, la mesita de noche con el vaso y la respiración y el ruido de los labios, es porque el Foley está asociado a cualquier elemento que sea el efecto directo del cuerpo humano en interacción con otros elementos o los propios elementos sonoros. Vamos a ver un segundo ruido, que son los ruidos de la naturaleza. En este caso, en una película que es especial y tiene un problema que diré más adelante, es Rojo como el cielo, la película que nos narra la génesis de un director de sonido para cine. Y es un niño que pierde la visión, lo internan o lo ingresan a una escuela para niños sin visión y ahí él tiene que hacer un ejercicio académico y es representar las estaciones. Para ello, él toma la decisión de grabar. Miremos qué es lo que graba.
Entonces, inicialmente, mientras rueda el clip, vamos a ver que el niño que estaba con él le ayuda y le dice, mira, lo que podemos hacer es crear unos sonidos que no nos va a ser fácil capturar, como el de un zángano, de una colmena de abejas. Entonces el niño dice, lo puedo hacer con la boca. Todo lo que van a oír está hecho por ellos, pero como la idea es que eso para el oyente que no supo de dónde nació, reproduzca lo que originalmente ellos pensaron, entonces por eso el sonido que van a oír cuando él le permita a su amiguita escucharlo, va a estar acompañado de una imagen que supuestamente corresponde a lo que sería un ruido natural. La naturaleza está llena de ruidos. Las películas desnudan de muchos de esos ruidos. Vamos a mirar. Si titola Finisce la pioggia, esce il sole. Cuando vean la película podrán darse cuenta cuáles son los elementos que usaron para reproducir eso que parece la naturaleza. ¿Cuál es el inconveniente que le veo yo a esta película? Y es que en un ruido como el que habíamos acabado de ver en Bergman, que no necesita música, en esta lo que hacen es saturarla con la música. Es una lástima porque la película vale la pena y sobre todo lo que plantean. Hay otro tipo de ruidos, por ejemplo, artificiales, ruidos de elementos que los hombres hemos creado, y esos ruidos se apartan del Foley en una cosa, y es que después de que yo puedo activarlos, como es el caso de oprimir un botón para que un ascensor se ponga en marcha, ya el ascensor moviéndose no es Foley, sino que es un ruido que tampoco es natural porque no lo produce la naturaleza, y en esa medida los ruidos artificiales también hacen parte del universo cinematográfico, que en este caso vamos a ver son más frecuentes, incluso son comillas más naturales para un espectador que los mismos de la naturaleza. Miremos el ejemplo de estos ruidos en Zatoichi, la película de Takeshi Kitano, que quise elegir una muy distinta en el sentido de que vamos a mezclar varias cosas. Tengan presente, lo que van a hacer estos 4 personajes que hay aquí abajo, que están arando la tierra, es Foley, porque ellos están usando unos azadones, pero lo otro que van a oír son esos ruidos que uno puede asociar más a elementos artificiales. Miremos este ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que esos ruidos que están sonando al lado de los azadones, que son como una suerte de marimba, son una grabación. En esa medida, el hecho de que la grabadora reproduzca esos elementos serían los que lo hacen naturales. Hay muchos otros ejemplos, vamos a mirar más adelante. Encontraremos, por ejemplo, el del bus ahora, cuando estaba la narradora, el bus que va a coger Harold Creek o el propio reloj haciendo la alarma, son elementos que son artificiales y están como centro de una narración. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Ya tenemos una ejemplificación de los 3 elementos principales. Tenemos que hay la música, los diálogos o la voz y los ruidos. Pero hay un elemento que genera ruido en las categorías y es un elemento que quisimos separar y ponerlo dentro de esa tabla que teníamos, que es
el elemento sonoro está presente o está ausente en el encuadre. En esa medida vamos a ver que puede estar presente o ausente, cumple la categoría de que sea diegético. En este caso queremos ponerles un ejemplo maravilloso, o al menos muchos de nosotros lo disfrutamos, cuando el ruido, la voz, la música están en el encuadre, son diegéticos, obviamente porque el espectador sabe que hay una fuente que produce el sonido, en este caso Rodrigo de No Futuro con Ramiro Meneses de Víctor Gaviria. Vamos a ver esa escena emblemática que es la relación de los hermanos en la casa. Yo no te he arrancado nada, vos. Y me haces dibujo, mira ahí. Bueno, ¿y qué? Las hojas de este lado me están cayendo. ¿Qué tanto es eso? ¿Usted cree que esas cosas dicen cosas muy interesantes o qué? Además que me va a chistar por 2 o 3 hojas que te rayé. Tú te crees muy sabio, a la final no sos nada. Estudiar de esta primero. Ay, es que vos sabes mucho. Claro, que tiene tiempo. Que pague la plata que le habían obligado a este muchacho a ver si no echan del estudio. Vaya hasta por allá. ¿Y entonces quién va pues? ¿Va usted? Yo ahora voy. Usted apúrese porque se va a quedar sin clase. Quisiera hacer una aclaración, y es que el elemento sonoro que había antes cuando Rodrigo habla a su padre está en pantalla el papá, Rodrigo está fuera del encuadre, pero eso no hace que él no sea diegético, hace que esté fuera del encuadre. Y esta es la escena emblemática, que para muchos de nosotros es una de esas grandes escenas. Miren que está la música, están los ruidos de lo que ella hace y están las voces que van a ver cuando entre Rodrigo. De hecho, las voces de esos niños jugando en la calle son unos elementos que están dentro del argumento, sabemos que están en un barrio. La que tienes arrastrándose a tus pies, tu muñeca, sí señor. Pero no, que estoy trapeando. Pues yo que iba a saber que estabas trapeando. Sí, usted nunca se da cuenta aquí de nada. Ay, me tengo que dar cuenta. Sí, póngase a hacer alguna cosita, Ay, mijo. hacer alguna cosa. Haga alguna cosa, no bote ¿qué? tiempo. ¿Qué? Chandosa tan boba. ¿Chandosa? Haga alguna cosa, está anunciando por ahí, no ¿por jodas. qué? Pero bueno, te vas. ¿Me voy? Dice, sí. Ay, María, si esta Te casa vas. es mía y es de todos. Esta casa es del que trabaja, del que trabaja. María, esa bueno, pero no es mía, porque no me da la gana. Esta casa es del que trabaja. Bueno, te vas pues. Chandoso, cocinero y quedón. Bueno, pues. Bueno, te vas, marido. Haga alguna cosa, zángano. Bueno, ahí tienen. Rodrigo de No Futuro, de esas escenas de momentos de verdad muy impresionantes que nos dejó esta película, sobre todo porque era una ópera prima. Víctor tenía mucha trayectoria con trabajos en cortos y en mediometrajes en televisión. Vamos a mirar el siguiente elemento que nos va a permitir darnos cuenta de que aunque ya lo vimos, vamos a mirar en este caso de Usual Suspect, Los Sospechosos de Siempre, en la narración que está haciendo Kevin Spacey a un policía, como en el momento en que él le dice algo al policía, nos lleva la cámara por movimiento a la cara de ese policía que se asombra con la narración, y en ese momento la voz que seguimos oyendo es la de Kevin Spacey. Vamos a mirar y a oír este personaje. He's supposed to be Turkish. Some say his father was German. Nobody ever believed he was real. Nobody ever knew him or saw anybody that ever worked directly for him. But to hear Kobayashi tell it anybody could have worked for Soze, you never knew. That was his power. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. One story the guys told me, the story I believe, was from his days in Turkey. There was a gang of Hungarians that wanted their own mob. They realized that to be in power, you didn't need guns or money or even numbers. You just needed the will to do what the other guy wouldn't. After a while, they come into power and then they come after Soze. He was small time and just running dope, they said. Ese elemento que es esencial. They come to his home
in the afternoon, Entonces looking nos for están his contando, business. para They quienes found no he'd vieron always la said, película, que I don't believe in God. el truco que tiene ese personaje que dicen arriba, Kaiser Sose, que le dicen Well, I el believe in diablo, God. es hacerse And the invisible. only thing that scares me Entonces, is este Kaiser está Soze. diciendo que lo asustaba, y miren la cara del otro. ¿Sí? Ese elemento que está en sonido un poco más adelante es el que hace que yo pueda tener la voz fuera del encuadre, pero que siga siendo diegética. Vamos a pasar a una siguiente diapositiva y mostrar que esta relación que quiero ilustrar es, tenemos tres elementos, voces, música, ruidos, y tres categorías que están divididas en pares que nos permiten combinar todo esto y tenemos un gran cuadro que hace que nosotros entendamos que el universo sonoro, como dice Michel Chon, es muy elaborado. En esa medida, lo que queremos poner de presente en esta, con la P es presente, con la A es ausente, es que hay una única excepción, y es que la música diegética, las voces diegéticas y los ruidos diegéticos tienen que estar ausentes del argumento. No podemos tenerlos presentes porque pasarían a este nivel, ninguno de ellos. Que se combinen con lo objetivo, lo subjetivo, lo empático, lo anempático es otra cosa, y lo miraremos enseguida. Vamos a mirar la música ausente, pero que se convierte en extradiegética, o sea, que no hace parte del argumento en el sentido de que no es una orquesta que está tocando, no es alguien que canta, no es un instrumento como la radiola de Rodrigo D., sino que es una música añadida para darle color y ciertas emociones a la película, en este caso Las Horas. Miremos el clip de Las Horas. Entonces miren que decidimos dejar arriba fuente sonora, que es extradiegética y que es de fondo, y en este caso que fue grabada para ponerla después en la película. Es una música de... Se me va, enseguida les digo. De Philip Glass, que es un gran compositor, minimalista, y oigan esa pieza que va a acompañar a tres personajes femeninos. Podemos dejarla ahí. Dense cuenta, es una única pieza musical que nos va a presentar tres ciudades, tres momentos históricos, tres personajes distintos enlazados por un solo elemento. Pero devolviéndonos a la categoría de lo que significa la escucha, tenemos la posibilidad de diferenciarla de dos maneras distintas. La escucha está asociada a si la oímos nosotros espectadores o si la oye un personaje de manera particular. Queremos puntualizar la particular, el carácter subjetivo de esa escucha, este elemento, porque resulta que lo subjetivo es lo menos frecuente. Y en ese caso tenemos una película colombiana de Alejandro Landes, Porfirio, que decidió desnudar la película casi por completo de música. En este caso tenemos un momento en el que Porfirio sale a la calle y en ese salir a la calle oímos los ruidos, las voces, pero todos los elementos que están ahí los oímos nosotros como espectador porque Porfirio pues está en silla de ruedas pero no tiene ninguna alteración ni mental ni fisiológica en términos de oído para que estemos oyendo diferente a como oye él. Entonces miremos la escucha objetiva.
pesar de que les dije que no tenía música, esto es el tráiler. Pues yo sueño manejando carro. Yo sueño como corriendo, como volando, así por un cerro, así como fui a la gente y como corriendo y a veces voceando, peleando. Pero yo nunca me veo en la silla de ruedas. Yo quiero saber dónde está lo del proceso, lo de la indemnización, dónde está mi platica, porque parece que se va a perder también. Vamos a dejarlo ahí. Y este entonces es un trabajo en el cual, a pesar de que haya música puesta en el tráiler de carácter extradigético, esa música puesta de carácter extradigético es una escucha para el espectador, al igual que las voces, los ruidos, el golpe de las piedras en la ventana. Miremos el ejemplo contrario. Cuando no somos nosotros los espectadores los que escuchamos, sino que el que escucha realmente es el personaje. En este caso, vamos a tener un personaje, por eso lo elegimos subjetivo. Esto puede ser presente o ausente por muchas razones. Una de ellas es que puede ser, como vamos a ver, que se agregue o se supriman elementos informativos. Este que vamos a ver es el ejemplo de la japonesa que es sorda en Babel, la película de Alejandro González Iñárritu. Primero, los tres colores azul y estos son de los dos momentos, vamos a ver dos fragmentos distintos, absolutamente maravillosos de la película de Kieslowski. La primera es la esposa del compositor que ha muerto y ella va a una impresión o una fotocopiadora de partituras de música y miremos qué pasa con esa partitura cuando ella la recoge. Devolvamos un tricito, por favor devolvámoslo para que los espectadores entiendan a qué corresponde eso. No, en el 20 nos queda perfecto y es el momento en que Julie, la protagonista, ahí está bien, va en los rollos de partituras, le escogen la que ella pidió y miren el comentario de su acompañante. Beaucoup de corrections. Pas plus que d'habitude. C'est très beau. J'aime beaucoup ce chœur. Oui. Vamos a pasar a ese minuto 36-48 para ver otro momento de la misma película. En este caso, Julie, este sonido es subjetivo fundamentalmente porque la que le entrega las partituras sabe leer música. Julie sabe leer música. Las dos oyen perfectamente, cada una en su cabeza, el coro. Y Julie sabemos que sigue oyendo ese coro porque cuando lanza las partituras al camión de la basura y la prensa los agarra, oímos la distorsión de esa música, que es lo que ella se representa en su cabeza. Destruye una música y esa distorsión se oye. En este caso, ella está viviendo en otro lugar distinto a donde vivía con su esposo y se le quedan las llaves dentro de la casa y tiene que sentarse en la escalera. Miren lo que le pasa. Ella es una fisgona de alguna manera, pero miren lo que le pasa cuando ella se queda sola en medio de la noche.
¿Qué es lo que nos indica que este elemento es subjetivo? Notaron que ella empieza a oír y el director nos da una indicación de luz, porque la película se llama Azul, que esos elementos azules le traen el recuerdo de la música que ella sabe que su marido estaba componiendo al morir. Este no es un spoiler porque al comienzo de la película es el accidente. Y ella abre los ojos, la música se suspende, los vuelve a cerrar, los mantiene cerrados y durante todo ese tiempo oímos ese coro en sottovoce que nos permite saber que ella está escuchando. Entonces, lo objetivo hace referencia a lo que estamos viendo, se cae una matera, se quiebra, la recogen, timbran, hay una puerta, lo oímos todos igual, pero esos dos personajes que ella espió, el hombre y la mujer del piso de abajo, no pueden escuchar la música que ella oye a pesar de que estuvieran al lado de ella. Pasemos al siguiente elemento que nos permita entonces darnos cuenta de cómo la complejidad de esto es tan amplia que en este caso estábamos oyendo lo que hay en el cerebro o en la imaginación de un personaje. Ahora vamos a ver cuando el personaje es el que no puede oír por una deficiencia auditiva, como el ejemplo que les decía de Babel de González Iñárritu. Entonces los personajes están aquí, acaban de tomarse unas pepitas con whisky, esas pepitas los ponen eufóricos, empieza una música de fondo, oímos parte del sonido de Foley, la música de fondo es emocionalmente asociada a esa tranquilidad que ellos tienen, pero vamos a ver, pongámosle en ese minuto 47, vamos a ver que empieza a cambiar el sonido de la música y hay una cosa que no he dicho. La música puede pasar de diegética a extradiegética y al revés, o sea, de pantalla a música de fondo y viceversa, que es este caso. Estamos oyendo una música de fondo que cuando ellos entran a un túnel de la discoteca, que es cuando se pone la imagen amarilla, la calidad sonora de la música cambia en ese momento. Es porque llegaron al interior de una discoteca y en esa discoteca están los lockers donde van a guardar. Miren lo que le pasa a esta mujer. Le diría que le subiéramos un poquito al audio si se puede, para que vean el cambio de expresión. Muchísimo tiempo que yo haya visto, porque cuando uno lo ve en una sala de cine, cuando se estrenó en Colombia, vimos y sentimos sobre todo la impotencia de una chica que se creía incluida en un grupo cuando llega a su nivel de incapacidad, que es el momento en el que reconoce que no está incluida porque no puede oír ni vibrar como ellos, entonces el personaje rompe estructuralmente su emoción. Vamos a pasar un tris adelante y vamos a encontrar uno de esos elementos que en cine era muy poco tratado, aparece en algunos ejemplos, pero realmente se conceptualizó hace muy poco y lo hizo, repito, Michel Chion. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente y en esta diapositiva vamos a poder ver que tenemos una relación emocional que no he dicho, o lo dije hace mucho rato, entre la imagen y el sonido que tenemos. Inicialmente Michel Chion dice la imagen y la música, pero después él escribirá un pequeño apartado en un capítulo que dice que pueden ser empáticos o no empáticos, o sea, sin empatía, por eso A, que quiere decir sin, aquellos elementos que pueden ser ruidos. Vamos a mirar un ejemplo.
en una película británica que se llama Neds y que es de un director que ya había hecho una película con el mismo esquema anempático, en el cual hay una pelea entre dos bandos de jóvenes en Irlanda, y en esa pelea vamos a ver qué es lo que pasa con los personajes. Entonces miremos este ejemplo. Entonces, una relación que es entre imagen y sonido no es empática porque hay una discordancia, no es que tengan que ser contrarios, y en este caso este personaje, John, estaba como los personajes de La vendedora de rosas, acaba de inhalar pegante y está en una situación en la cual, bueno, la de John es otra, pero miraremos esta donde ellos están en la pelea. I love to climb a mountain to reach the highest peak. It don't excite me half as much as dancing cheek to cheek. Bueno, dejémoslo ahí porque esto tiene un doblaje de España que es lastimosamente para nosotros los americanos muy desagradable. Y este ejemplo, el director siempre ha hecho el mismo tipo de cine. En Las Hermanas de la Magdalena tiene un muy bello ejemplo de apertura de la película para narrarnos las desgracias de las mujeres en Irlanda durante casi todo el siglo XX. Entonces, estos elementos, vamos a mirar por última vez la diapositiva en la cual quedan combinados los tres elementos que tenemos. Vamos a devolverlos hasta aquí. Tres elementos: voces, música, ruidos. Recuerden que no es banda sonora en ese sentido, sino que es universo, que incluye a los tres, que tenemos 6 categorías que son estas, puestas en pares de acuerdo a una fuente de sonido, de acuerdo a la escucha, si es espectador o es personaje, y de acuerdo a la relación, que como decía Michel Chion, es psicológica. Eso también tiene que ver con el tipo de cultura. Y que se combinan. Yo tengo diegético, voces, extradiegético, y así encontramos que este es un universo, como dice aquí al final, un asunto complejo que como universo es muy elaborado. Les agradecemos, esperamos que cuando vean esta sesión nos hagan comentarios, muchas preguntas, porque sé que esto genera muchas preguntas, además que se suscriban aquí donde dice suscribirse, o que le compartan a sus amigos si ya son suscriptores. Les agradecemos y esperamos vernos dentro de poco.